Un saludo a todos, soy el profesor Reiner, sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Gracias a todos aquellos que se han unido a nuestras clases de hidráulica. En este momento estamos trabajando hidráulica. Les agradezco a todos aquellos que me dejan su comentario y me dejan su like. Les recuerdo que aquí enseñamos, compartimos conocimiento para que todos aprendamos y busquemos un conocimiento para una vida mucho mejor. Entonces, el ejercicio del día de hoy va a ser un ejercicio, el número 2. Es una aplicación de una válvula contra presión para un cilindro hidráulico de doble efecto. Elabore el diagrama de un cilindro hidráulico de doble efecto con las siguientes condiciones de trabajo. Al dar una señal de marcha a una válvula de control 4-3, ese va a ser el S1, el vástago de un cilindro se desplaza hacia afuera con una velocidad controlada por presión. Tenemos que ir dándole visualizaciones a las presiones. Tenemos que controlar las presiones o medir las presiones. Tenemos acá que al quitar la marcha, la válvula 4-3, el vástago del cilindro hidráulico retorna a su posición inicial. Analicemos el diagrama de espacio y fase y elaboramos el listado de componentes que hemos utilizado. Del ejercicio anterior he dejado algunas cosas que me vayan a servir para no estarlas copiando, ¿verdad? De anticipación. Tenemos la válvula reguladora de presión del sistema, la válvula de cierre y el tanque acá. Entonces ahora vamos a utilizar un cilindro de doble efecto. Vamos a tomar este que está acá. Después también vamos a utilizar una válvula de 4 vías, 3 posiciones que nos está pidiendo utilizar acá. Entonces venimos a hacer las conexiones de esta válvula. Conectamos acá. Y esta conexión pues es la toma que va a ir a tanque. Venimos acá, le generamos un esfuerzo muscular de palanca y retorno por acción de un muelle. Ahí tenemos nuestra válvula 4-3. Ahora vamos a ubicar acá, en el caso de ella debe de salir con una velocidad regulada. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Y también nos está pidiendo controlar o visualizar, más que todo controlar, ¿verdad?, las presiones que se están generando en el sistema en las salidas de trabajo A. En las salidas de trabajo B es en donde normalmente nosotros necesitamos controlar esas presiones. Ahora vamos a utilizar para la válvula, para regular la presión, pues vamos a utilizar esta válvula reguladora de presión combinada con una válvula antirretorno. Esa la encontramos acá donde dice válvulas de cierre y de control de caudal. Encontramos esta válvula antirretorno, la que tiene balín y la que tiene resorte. Estas las conectaremos en serie, en paralelo entre ellas mismas, de tal manera de que vamos a encontrarlas así, de esta manera. Y también necesitamos ubicar un manómetro para darle seguimiento a los valores que se estén generando en las presiones de salida de esta conexión a trabajo, que en este caso sería la conexión de trabajo B. Entonces vamos a poner el manómetro en esta posición. Vamos a ver, creo que es acá donde me genera bastante confiabilidad de uso. Y bueno, vamos a bajarlo un poco nada más porque veo que puede en la simulación. Creo que ahí está bien. Acá en la simulación, en la válvula reguladora o limitadora de presión aparece en rango 5. La vamos a bajar a 2 para que vean ustedes bueno, aquí nosotros podemos regular la presión, limitar la presión en 3 magnitudes diferentes, en este caso megapascales, bares y PSI. De manera general viene en megapascales, que equivale a aproximadamente 2 megapascales a 20 bares. Bien, le damos a aceptar. Vamos a iniciar ahorita. No existe errores en el gráfico, significa que todo está bien. Si vengo a iniciar una previa simulación, cuando pulsamos él sale. Lógicamente que si yo quito la señal de pulso y el émbolo va en un 50% de su desplazamiento, al quitar la señal él, aunque vaya a la mitad, se va a regresar. Entonces podemos observar las velocidades. Como podemos ver, ahí va una velocidad y regresa, digamos, prácticamente a la misma velocidad. Vamos a buscar el diagrama estado fase que nos está pidiendo para que podamos controlar esa velocidad del el cilindro. Vamos a controlar los diferentes parámetros que vamos a parametrizar acá y bueno, vamos a necesitar controlar esas situaciones. Entonces, como podemos observar acá, vamos a dejarlo de esta manera.
Pulsamos marcha, veamos el desplazamiento y la velocidad. Ahora vamos a cambiarle acá, vamos a ponerle 5, 6, 7, 8 bares o megapascales, porque aquí está en pascales. Entonces cuando nosotros iniciamos, miren que ahora sale mucho más despacio de la velocidad con la que retorna. El desplazamiento en la velocidad aquí es diferente porque la curva de velocidad inicia un poquito alta ya, ¿verdad? Un poquito alta. El desplazamiento es más largo en la curva acá del desplazamiento, igual en la velocidad, ya que en el de salida pues él sale mucho más despacio a la velocidad que él sale. Eso se debe a que cuando él sale, como podemos observar acá, en esta parte de acá, el aceite se queda limitado acá, y cuando él quiere encontrar esta otra salida, la válvula, el balín que tiene esta válvula, como podemos observar, vamos a ampliar esta simulación. Cuando nosotros aquí venimos, aplicamos la presión, esta válvula conmuta de posición y permite paso de presión hacia tanque, y ella está limitada porque existe una regulación, pero la presión del aceite quiere retornar acá. El balín, ¿verdad? El balín le bloquea el paso y no existe paso por esa vía, como podemos ver ahorita. Cuando yo lo suelto, pues entonces ahí el caso es diferente, ¿verdad? Pero aquí bloqueo, aquí hay pase de aceite, pero es un aceite controlado, y aquí es un aceite que está bloqueado por el balín. De esa manera se está regulando la presión de este sistema. Ahora vamos a ponerle los nombres al tanque, a este otro de acá. Bueno, esto lo hacemos con el propósito de listado de piezas aparezcan todos y cada uno de ellos ahí nombrados. En el caso de estos manómetros, aquí tenemos el manómetro. Como los manómetros aquí ya hay varios, pues vamos a nombrar aquí el manómetro. Entonces aquí a este ya hay que nombrarle como la unidad 0, y de hecho pues tenemos que venir a nombrar todos estos acá, porque ya existe una derivación que pueda tender a confundir. Entonces tenemos que determinar que hay una sola unidad generadora motriz, o sea, una sola bomba, pero que existen varios manómetros. Eso es lo único. El manómetro 0, este sería el manómetro 1, y acá tendríamos el manómetro 2. Entonces por el orden de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. Entonces este sería el manómetro 1, para que ya queden ahí nombrados. La válvula, vamos a ponerle nombre a esta válvula que tenemos acá. Esta es la válvula. Bueno, trabajan con el cilindro 1, por lo tanto esta es la 1B0, porque esta es la primera. Voy a iniciar de 0. Entonces esto acá no me da. Entonces el cilindro 1. Aquí, bueno, ya le puse 1. Esta sería la válvula. Vamos a ponerle acá la EB1. La 2, porque aquí ya tenemos la 1, la 2. Y aquí esta sería la 3. Vamos a poner, trabaja con el cilindro 1, y sería la válvula 3 en el orden de las acciones que venimos acá. Ve, aquí ya teníamos aquí algo otro y no los utilizamos. Entonces aquí ya tenemos la válvula antirretorno, no las nombramos, disculpen, pero esta de acá entonces sería la otra válvula, y en este caso sería la 1B4, porque este es el orden que estamos utilizando. Entonces aquí ya tenemos toda la lista de los elementos que estamos utilizando en el componente, en el diagrama de simulación. Y bueno, ahora sí, ¿verdad? Aquí yo creo que ya está todo el ejercicio completo. Pulsamos marcha, él sale despacio. Cuando quitamos el pulso, él regresa rápido. De hecho, si nosotros le quitamos la regulación, en su mayoría, pues al momento de pulsar, él sale más rápido de que como lo tenemos cuando le ponemos una regulación. Si le ponemos 10, vamos a ponerle 10. Vamos a ver si no hemos limitado. De hecho la hemos limitado tanto de que no hay pase, no nos permite pase. Entonces ni modo, vamos a bajarlo a 8. Excedimos su capacidad. Sin nada, ahora sí, ¿verdad? Ahí, sin nada, ahora sí podemos observar de que aquí tenemos este ejercicio ya resuelto. Les agradezco a todos los que han estado viendo estos tutoriales. Vamos a seguir trabajando
para lógicamente seguir aprendiendo más, en este caso de la simulación de la hidráulica. Tengan todos un buen día. Se despide de ustedes el profesor Reiner. Nada, suerte a todos.